Si algún evento lleva las emociones al extremo, es el Derby de Milán entre los equipos AC Milan e Internazionale. Estos gigantes italianos han sido rivales durante casi un siglo y en su búsqueda de la victoria han atraído siempre a los jugadores más grandiosos del mundo y el respaldo más colorido. El dinero ha comprado tradicionalmente a los mejores, al tiempo que ambos equipos han ganado todo lo que podían ganar. No obstante, nada es más satisfactorio que ganarle a un antiguo rival. El fútbol italiano tiene una intensidad inigualable. En una ciudad de triunfadores donde se han compartido los honores durante años, el resultado y la recompensa del derbi se han visto impulsados por el orgullo, el talento y a menudo el campeonato de la liga. Pero la alegría de ganar es el premio mayor. Pasolini decía que el fútbol era uno de los últimos rituales del mundo moderno. En realidad creo que Milán está dividida. Tiene su corazón rojo-negro y su corazón negro-azul. La tradición que tiene el derbi de Milán no tiene comparación en el mundo. Puedo decir que soy también aficionado porque lo siento en carne propia. Toda la semana que precedía el derbi, no se hablaba de otra cosa. Las personas te detenían en la calle, había apuestas entre aficionados. Después del partido, los seguidores del equipo que ganaba hacían el funeral. Solo existe el Inter. No, solo existe el Milan. Los orígenes de la rivalidad están profundamente arraigados en un lugar donde se libraban batallas medievales para mantener el honor feudal, importantes diseños de expansión o para resolver conflictos religiosos. Muchas de estas batallas fueron libradas por mercenarios extranjeros contratados por principados locales más opulentos. Era poco común que estos ejércitos transfirieran su respaldo solo por razones financieras. Milán era un premio muy cotizado al estar continuamente en guerra con otros por su riqueza, ubicación y grandes ambiciones. Bajo el dominio de la familia Visconti, se convirtió en un temido enemigo, pero también en un blanco para otros ansiosos por desafiar su fortaleza de carácter. Lo único que ha cambiado es el campo de batalla, donde se combate con similar ferocidad. Italia siempre ha tenido la tradición de no ser una nación en su totalidad, sino un conjunto de naciones pequeñas que se unían, pero también se mantenían bastante separadas. Batallas de campanile, de una ciudad contra otra, que recuerdan la Edad Media, las tradiciones de rivalidades entre pueblos. El fútbol es el instrumento adecuado para desarrollar este campanilismo en el que cada pueblo, cada ciudad que colinda, logra dividirse en el deporte. La preparación para las batallas era intimidante, tanto mental como físicamente. Mientras las tropas se acercaban a la línea del frente, la suerte favorecía a los que aprovechaban al máximo las oportunidades. No era el momento para la cobardía. Se exigía no menos que un compromiso total. Los ánimos se caldeaban rápidamente. La reacción era mortal. La incertidumbre no tenía lugar en una atmósfera tan amenazante. El más leve error podía ser desastroso y la pena fatal. La indecisión podía conducir a confusiones, creando una confrontación sangrienta. Las lesiones podían afectar el ánimo, forzando un cambio rápido de tácticas para impedir la derrota. La potencia de fuego era un arma utilizada con efecto devastador. A medida que transcurrían los siglos, continuaban los conflictos. Ahora el objetivo era la búsqueda de una Italia independiente y unida. Para Milán, significaba el retiro de 300 años de dominación extranjera.
no se daba cuartel, al tiempo que la intensidad de la guerra escalaba, dejando numerosas víctimas. La supervivencia era la clave, independientemente de cuán grave fuera la posición. No obstante, el poder de la bandera y la fuerza de la camiseta del equipo significaban todo, convirtiendo una inminente derrota en una inesperada victoria. La celebración de la victoria es tan simbólica en el campo de juego como lo era con los nuevos gobernantes después de una Italia liberada. Los primeros partidos del derbi se jugaron en el antiguo Estadio Arena, al estilo romano, que se conserva en la actualidad. En vista de las divisiones sociales conocidas entre los dos clubes, según las cuales el Milan era considerado como el club de la clase trabajadora izquierdista y el Inter era el club de los derechistas más privilegiados, la rivalidad ha sido cada vez más fiera y ha generado una desenfrenada pasión por el fútbol en la población milanesa. Gracias a las propuestas del expresidente del Milan, Piero Pirelli, se construyó el estadio San Siro en 1926. En el derbi inaugural, ambos equipos anotaron en total 9 goles y el Inter se llevó la victoria. Se realizaron reformas en los 60 años siguientes, culminando en los trabajos de reconstrucción principales para la Copa Mundial de 1990. El resultado final es un triunfo para la arquitectura italiana. Es como la Scala o el Duomo, es un símbolo de esta ciudad. Es una segunda casa. Hay dos clases de futbolistas, los excepcionales y los normales. Cuando están en los vestuarios, tanto los fenómenos como los normales tienen miedo. La diferencia está cuando entran en la cancha. El fenómeno se siente como si estuviera en su casa, sentado frente al televisor. El futbolista normal comienza a tener miedo, y el miedo a equivocarse que siente el futbolista normal en San Siro es increíble. Este teatro futurista es un coloso en tamaño y diseño. Considerado por muchos como una catedral moderna, es actualmente tanto una atracción turística como un tributo a los aficionados al fútbol. Y por supuesto, es un templo para el Milan y el Inter. En vista de que fue estructurado exclusivamente para el fútbol, crea un vínculo único entre aficionados y jugadores, y cada instalación está hecha para crear una atmósfera de estadio inigualable. El estadio ofrece asientos a todo lo largo para 85,000 espectadores que obtienen una vista sin obstáculos del partido. Históricamente, Milán ha sido considerada siempre como una ciudad importante y hoy no es la excepción. Aunque todos los caminos conducen a Roma, Milán es el centro económico y de la moda en Italia. Scrivi cara mamma, sostiene resta qui, e me mira e me chiama, dici a ti. Oh mamma mia, mi sono lontano. Hogar de Leonardo da Vinci y muchas otras grandes figuras, el ayer y el hoy se fusionan en una ciudad famosa por marcar la pauta. Y donde el comportamiento de la lira determina casi todo. Cada derbi tiene su momento, pero hay muchos que son especiales por diferentes razones. La dramática victoria por 6-5 del Inter en 1949, después de recuperarse de una desventaja de 1-4, es probablemente la más significativa, considerando que los goles son tradicionalmente más escasos que los diamantes en Italia. Sin embargo, el más polémico tuvo como protagonista al bromista más notorio del Inter, Benito Lorenzi, en 1957. Fue bellísimo, estaba chupando el limón porque no había agua. El árbitro sentenció un tiro penal en favor del Milan y Lorenzi aprovechó la situación.
Fingió que acomodaba el balón para el jugador del Milan. Tomó el limón y lo colocó debajo del balón. Las acciones de Lorenzi fueron vistas por todos, a excepción del árbitro y los jugadores del Milan. Los aficionados del Milan intentaban desesperadamente atraer su atención. Los aficionados del Milan, que estaban de ese lado, buscaban subir para entrar en la cancha. Los seguidores del Milan estaban molestos y gritaban «Ponzoña, Ponzoña» a Lorenzi. No obstante, el árbitro no respondió. Los aficionados del Inter se regocijaron al ver que el futbolista del Milan había fallado el tiro, mientras que los gritos «Ponzoña» hacían eco desde las gradas del Milan. El nombre de Lorenzi se volvió infame desde entonces. Lorenzi se puso a reír. El jugador del Milan entendió que había sido engañado. Quería vengarse, pero el balón ya había salido y el Milan no había ganado. Se me acercaron fanáticos del Milan que me querían matar. Después todo pasó. El deporte del fútbol es hermoso por esto. No hay venganza. Eso es lo bello. Sin embargo, la paciencia es una virtud, y después de 50 años, el Milan tuvo la oportunidad de vengarse. Los directores técnicos Maldini y Tassotti estaban ansiosos por dejar una buena impresión, y no pasó mucho tiempo para que los jugadores hicieran lo suyo. 2 goles consecutivos de Comandini dieron ventaja al Milan. Después de una temporada variada, el Milan estaba a punto de dar a sus aficionados un motivo para gritar y creer que, en definitiva, pasa lo que tiene que pasar. El engaño de Lorenzi estaba a punto de ser reparado. Todo lo que el Milan tocaba se convertía en oro, al tiempo que el as ruso Shevchenko aumentaba la ventaja. El astro brasilero Serginho culminó el partido con un 6º gol. Fue la mayor victoria en cualquier derbi de los equipos milaneses. Para el presidente del Inter, Massimo Moratti, y su director técnico Tardelli, fue un día para olvidar. De todos los grandes jugadores, uno local se destaca, Giuseppe Peppino Meazza. Leyenda del Inter, jugó en 40 clásicos durante 20 años. Como tributo se le dio ese nombre al San Siro en 1980. En 1934 y 1938 fue capitán de Italia cuando la selección ganó la Copa Mundial. Fue un gran campeón. Estábamos atentos a lo que decía porque era el dios del fútbol. Nos decía, muchachos, hoy es un día importante para mí porque jugamos contra el Milan. Nosotros estábamos de acuerdo, pero no sentíamos tanta pasión. Explicó, tengo una mancha en mi carrera. Todos lo mirábamos sorprendidos. Jugué un año en el Milan. Yo que siempre fui del Inter, jugué el último año de mi carrera en el Milan. Entonces, cada vez que se juega el derbi, aunque sea de niños, quiero que ganemos para borrar esa mancha. Otros astros incluyeron al sueco Gunnar Nordahl del Milan y máximo goleador durante 5 temporadas a principios de los años 50. El astro uruguayo Juan Pepe Schiaffino del Milan y famoso por destruir a Brasil en la Copa Mundial de 1950. El mago argentino Valentín Angelillo del Inter y cuyas habilidades acrobáticas penetraban las defensas donde quiera que jugara en los años 50. Y el brasilero José Altafini del Milan, quien tenía una destreza instintiva para anotar goles en las ocasiones más importantes. Sin embargo, si una era simboliza la rivalidad de los dos clubes y la nación, fue el surgimiento del niño dorado del Milan, Gianni Rivera, y el gran goleador del Inter, Sandro Mazzola, a principios de la década de 1960. Ambos jugadores tenían un talento precoz al ingresar en sus equipos profesionales a la edad de 17 años. Decir quién era mejor o más efectivo era un punto de discusión, debido a que ambos guiaron a sus clubes hasta los más altos honores y competían por la misma camiseta 10 en la selección nacional. Eran altamente competitivos entre ellos al buscar superar el uno al otro, y los medios intentaban constantemente enfrentarlos. A pesar de la controversia, seguían siendo jugadores leales a sus clubes respectivos y entre ambos jugaron más de 80 clásicos de Milán y 130 veces en representación de Italia. La rivalidad entre él y yo era normal porque él era capitán del Inter y yo era capitán del Milan. Rivera era más técnico, más indicado para los pases, mientras que Mazzola era más agresivo, más veloz, más fuerte físicamente y anotaba más goles. Fue para la ciudad algo bellísimo. Eran dos italianos
que se enfrentaban, con dos camisetas diferentes y, sobre todo, en una ciudad donde los equipos eran fuertes. El buen porte de Rivera contradecía su talento en la cancha, donde sus logros fueron impresionantes. Al ganar el título de jugador europeo del año, junto con los títulos de liga, europeos y mundiales para el club, lo convirtieron en un héroe en todas partes. Mazzola era igualmente adorado por los aficionados del fútbol, adjudicándose un sinnúmero de honores. En el campo, ambos jugadores causaban conmoción en defensas generalmente confiables, debido a que las penetraban fácilmente y anotaban goles a su antojo. Ambos disfrutaban burlar al equipo contrario y daban la impresión de que anotar goles era una tarea fácil. Aunque sus habilidades individuales eran excepcionales, eran igualmente jugadores de equipo grandiosos, aprovechando al máximo las ventajas de los que los rodeaban. Desafortunadamente, ambos jugaban en la misma posición, colocando a la selección nacional en una posición difícil al no poder encontrar una manera de fusionarlos en el mismo equipo. La opción era utilizarlos en tiempos de juego diferentes. Siguieron siendo rivales durante la mayor parte de 2 décadas. El pináculo de ambos jugadores fue su influencia para ganar los más altos honores para sus clubes a lo largo de los años 60. Wembley 1963 fue la primera victoria del Milan en la Copa Europea, en la cual Altafini dio una vez más los toques finales cuando más hacía falta. Una victoria por 2-1 sobre el Benfica llevó la Copa Europea a Italia por primera vez en su historia, y solo una derrota en la etapa eliminatoria frente al Santos de Pelé le impidió ganarse el Campeonato Mundial de Clubes. La gloria del Milan se cruzó con la del Inter, que se alzó posteriormente con el título de campeón europeo en 1964, hazaña que repitieron al año siguiente frente al Benfica. El dulce sabor de la victoria continuó durante una década de dominio de los clubes milaneses. No obstante, la historia más interesante es la rivalidad entre los hermanos Baresi. Disfrutábamos siempre esta rivalidad, esta pasión por el fútbol, jugando uno para el Inter y el otro para el Milan. En los 90 minutos de juego éramos adversarios, pero sentíamos mucho respeto y estima. Se veían siempre, pero la semana del derbi cada uno estaba en su casa, con el teléfono descolgado, no se hablaban. Por lo menos, por una semana eran enemigos. Al terminar el partido, se iban juntos. Giuseppe y Franco Baresi fueron criados literalmente por los clubes. Lamentablemente, sus padres murieron cuando los jugadores eran muy jóvenes y los equipos se convirtieron en sus padres sustitutos. Mientras Giuseppe tuvo éxito con el Inter, un rechazo prematuro generó la transferencia de Franco al Milan, donde permaneció por el resto de su carrera como jugador. Franco se convirtió en un icono nacional con su capitanía inspiradora de Italia y el Milan durante su segunda era dorada. Sus avances hacia la portería contraria generaban a menudo goles inesperados. No temía dar la cara por un asunto de principio. El espíritu de Baresi logró contagiar a todo el club y los triunfos no se hicieron esperar. Lo mismo ocurrió en el Inter con Giuseppe, quien jugó junto a Franco en la selección nacional. La despedida de Franco de su adorado Milan fue un hecho conmovedor, pero una vez más enfatizó la importancia del hombre para el club y los aficionados. Franco Baresi. Por su contribución dentro y fuera del campo, Franco fue designado jugador del siglo del Milan, un homenaje apropiado para un hombre que fue parte vital en el regreso del equipo a la gloria. Bajo el título de vicepresidente del club, Franco Baresi debió asumir el importante papel de orientar el futuro del Milan. Demostró saber, a raíz de sus modestos inicios, que el desarrollo de talentos en casa siembra las semillas que conducirán al descubrimiento probable de otro Rivera, Maldini o Baresi. En el centro juvenil del Milan, su trabajo es inculcar no solo destrezas futbolísticas, sino también la fortaleza de carácter. Hacer que crezcan no solo físicamente, sino también humanamente. Hacer que hagan deporte es lo más importante. En vista de la tradición del Milan de comprar a los mejores, el camino es duro para estos jóvenes, que saben que deben competir no solo entre sí, sino también con un cheque abierto que puede atraer a cualquier jugador del mundo.
Sin embargo, Baresi lo consideró un incentivo que al final haría prevalecer el verdadero talento. La lealtad y la tradición del equipo son simbolizadas también por la familia Maldini, entre el hijo Paolo y el padre Cesare. Desde los años 60, 1954-1955 hasta este momento, la familia Maldini ha sido siempre protagonista. Cuando cumplí 10 años, me preguntaron si prefería ir al Milan o al Inter, y naturalmente había algo de influencia y escogí el Milan. Mientras Paolo siguió los pasos de su padre como capitán del equipo y de la selección nacional, y su padre desempeñó un papel administrativo importante, se espera que la influencia de Maldini continúe por algún tiempo, especialmente con un Maldini constantemente protagonista en los éxitos del Milan. La fortaleza de ambos clubes radica tanto en su respaldo como en su talento. Los nerazzurri han tenido siempre una gama de astros que han simbolizado el éxito del club y la pasión que rodea al equipo. Internazionale ha tenido tradicionalmente una imagen conservadora, y su base de poder está entre las filas de las clases sociales más opulentas. Tiene una historia llena de éxitos con 2 títulos mundiales, 2 copas europeas y 13 títulos de liga. La era dorada bajo la presidencia del magnate del petróleo, Angelo Moratti, y el director técnico argentino, Helenio Herrera, es considerada como exitosa. Una hazaña que el presidente y su hijo, Massimo Moratti, desearían emular. La familia Moratti es el Inter. El Inter, con su serpiente, es un legado de la antigua familia Visconti. Creado en 1908 como un grupo separatista de Milán por ciudadanos suizos, su objetivo era establecer un equipo que incluyera todas las nacionalidades. Sin embargo, en 1928, los fascistas de Mussolini ordenaron un cambio de nombre a Ambrosiana Inter, en honor al patrono de la ciudad, Ambrogio. La persuasiva ideología de Mussolini dividió la nación, a medida que la guerra se intensificaba en toda Europa y el duce establecía lazos con Hitler. El fútbol y el derbi continuaron pese a la guerra, al tiempo que el ídolo del Inter, Peppino Meazza, un símbolo de la solidaridad fascista, intensificaba aún más la rivalidad. Los años posteriores a la guerra dieron cuenta de las habilidades del deslumbrante sueco Skoglund y el favorito local Benito Lorenzi, quien era un goleador letal. Sin embargo, el equipo de ensueño de la década de 1960, impulsado por el dinero de Angelo Moratti y la dirección técnica del entrenador Herrera, fue el que generó mayor atención. El Inter es la escuadra que, según los fanáticos, se volvió muy importante cuando ganó en los años 60. Era el Inter de Mazzola, de Cosio, de Suárez. Sabíamos lo que queríamos y hacíamos lo que teníamos que hacer dentro y fuera del terreno de juego para ganar los partidos. Todas las grandes tradiciones crean los deberes y obligaciones. El Inter tiene una gran tradición de responsabilidad. Sandro Mazzola estaba destinado a ser un astro a través de la tragedia. La desaparición de su padre en el accidente aéreo en el que murieron los miembros del equipo del Torino en 1949 provocó una ola de compasión nacional, pero generó la motivación en su hijo, quien pronto se ganó su propia reputación. En su primer derbi, Mazzola anotó el gol más rápido a los 13 segundos. La primera acción de Herrera fue comprar al hábil español Luis Suárez del Barcelona por un monto de transferencia récord en ese momento. Suárez se convirtió en el motor del medio campo del Inter. El defensor Giacinto Facchetti fue otro factor vital en la máquina del Inter. El objetivo de Herrera era crear un nuevo estilo de juego que maximizara el talento y la condición física. Moratti le dio el dinero y Herrera le dio trofeos. Herrera llevó novedad al fútbol italiano. En esos años el fútbol italiano era un fútbol carente de profesionalismo. Le dio un giro a esta escuadra, que era importante solo en Italia, logrando que fuera importante tanto en Europa como en el resto del mundo. El Inter no le temía a nadie, debido a que destruía sistemática y metódicamente a los mejores con su estilo letal de contraataque.
Después de Herrera, Inter luchó hasta que llegó el director técnico Giovanni Trapattoni. Mientras tanto, el superastro alemán Rummenigge hacía alarde de su poder goleador y el astro local de los años 80, Altobelli, mostraba su estilo para el club y el país. Sin embargo, las mejores adquisiciones de Trapattoni fueron el trío alemán conformado por Matthäus, Brehme y Klinsmann. Lothar Matthäus era un jugador completo al preparar jugadas, anotar goles y ganar el Scudetto, demostrando sin dejar lugar a duda por qué merecía el título de jugador europeo del año en 1990. El deleite de Jürgen Klinsmann al anotar goles era casi tan famoso como las atrevidas travesuras del volátil portero Walter Zenga, quien fue símbolo del Inter por más de una década. El símbolo más duradero del Inter fue para muchos Giuseppe Bergomi, quien jugaba en todas partes para los Nerazzurri. La llegada de Ronaldo presagiaba un sentimiento de expectativa, pero sus lesiones lo obstaculizaron, al igual que a su compañero en el ataque Christian Vieri, a pesar de mantener un alto registro de goles. Lamenta 8, lo que ha generado mucha frustración. La filosofía de Angelo Moratti de que para tener lo mejor es necesario proporcionar lo mejor se refleja en el campo de entrenamiento del Inter. La riqueza de los jugadores puede reflejarse claramente en su estilo de vida. Los altos salarios les permiten darse sus lujos. Además, son idolatrados por los aficionados ansiosos por seguir cada uno de sus pasos. Aunque el centro de entrenamiento Appiano Gentile abastece a los astros del club, el Inter ha creado una gama única de campos juveniles en locaciones alternativas alrededor del mundo, no solo para intentar encontrar nuevos talentos, sino para ofrecer a estos jóvenes una oportunidad en la vida que de otra manera se les habría negado. Mientras el Inter mira al futuro, el Milan ha saboreado su pasado. Las celebraciones centenarias han sido testigos de la reunificación del pasado y el presente con gran estilo. El legado de Rivera sigue siendo un estímulo para una larga lista de astros que han dejado su propia marca en el club. El Milan lo es todo para mí. Cuando falta el campeonato, falta todo. El Milan es, como decía al comienzo, una fe que no puede cambiar, independientemente del color político que uno tenga. En cualquier parte del mundo se sabe qué quiere decir Milan. Para mí el Milan es la vida. Los orígenes del Milan están vinculados con los británicos. Su inspiración provino de un talentoso pero frustrado jugador inglés, Herbie Kilpin. En 1899, junto con otros ansiosos compatriotas, Kilpin creó el nombre Milan Cricket and Football Club y los colores simbólicos, negro para inducir temor y rojo para invocar al demonio. Lo que Angelo Moratti y Helenio Herrera eran para el Inter, Andrea Rizzoli y el director técnico Nereo Rocco eran para el Milan en la década de 1960. El éxito del Milan al inicio de los años 50 surgió a través de su poderoso trío sueco conformado por Gren, Nordahl y Liedholm, conocido cariñosamente como Grenoli. Tuvo éxito bajo la combinada influencia de Gianni Rivera e Il Parón Nereo Rocco. Rivera nació para ser un astro en porte y apariencia. Después de hipnotizar a defensas, utilizó tales destrezas cuando se convirtió en ministro de la Defensa de Italia. No obstante, sus duelos con Mazzola continúan grabados en las mentes y los corazones de los aficionados. De los Rossoneri de la era de Rivera se habla con mucho respeto, debido a los numerosos trofeos que sumaron desde entonces. 3 títulos mundiales, 5 copas europeas y 16 títulos de liga adornan actualmente una vitrina envidiable. Los títulos más recientes fueron impulsados principalmente por un hombre, el presidente del club, Silvio Berlusconi, actualmente primer ministro de Italia. De estar al borde de la bancarrota y en medio de escándalos, Berlusconi compró el club en 1986 y renovó completamente su modus operandi, convirtiéndolo de perdedor en campeón.
Respetado por muchos y criticado por otros, la confianza y la prudencia de Berlusconi, junto con su considerable respaldo financiero, han sido la clave para el éxito del club. Como importancia en la innovación de la gestión de un amante del fútbol en Italia, Berlusconi ha sido muy importante. Con la pasión que Berlusconi tenía desde niño por el Milan, ha cambiado completamente el equipo, llevándolos a niveles estratosféricos. Con su personalidad y carisma se ha ganado a todos. Mientras Berlusconi ayudaba a armar el equipo, el trío holandés conformado por Rijkaard, Van Basten y Gullit lo ponía en funcionamiento. Ruud Gullit era un jugador completo, quien se alegraba cada vez que sus habilidades para anotar con el pie o la cabeza, lo que hacía en forma devastadora, le hacían merecedor de los más grandes elogios. A los ojos de los expertos, no había atacante más natural que Marco Van Basten. Lo que para otros era difícil, él lo hacía fácil. Su ritmo engañoso y su letal definición marcaban a menudo la diferencia entre la victoria o la derrota del Milan. Su prematuro retiro por lesión fue un fuerte golpe para el club. Frank Rijkaard era el héroe no celebrado del trío. Trabajador incansable con gran astucia y destrezas, fue la clave de muchas victorias del Milan a través de su precisa definición. La confianza de Berlusconi en el poco conocido director técnico Arrigo Sacchi rindió sus frutos, debido a que Sacchi mostró tener un toque divino. La influencia holandesa nunca fue más efectiva que cuando el Milan ganó las Copas Europeas en 1989 y 1990, dejando su marca en el resultado final. Primero fue el turno de Gullit y luego el de Van Basten. Fue una era en la que al Milan nada le salía mal. Queremos ser algo más que un equipo de fútbol. Queremos ser una empresa de entretenimiento. Y eso era exactamente. El deliberado enfoque de celebridad del Milan convirtió a los astros en personalidades dentro y fuera del campo y explotó sus múltiples talentos. El estilo y la imagen lo son todo siempre que se logren los resultados. El éxito de la imagen es muy importante. La máxima de Berlusconi es que todos deben involucrarse, desde el presidente hacia abajo. El Milan es considerado no solo como un club, sino como un miembro de la familia para todos sus aficionados. Cerca de los Alpes, en la frontera con Suiza, se encuentra el Milanilo, el centro de entrenamiento moderno del club. Ahí los jugadores pueden disfrutar el lujo de instalaciones que están a la par de la realeza. Se invirtió una fortuna para garantizar la comodidad y la seguridad de los jugadores. Existe incluso una suite reservada permanentemente para el presidente. Se utilizan dispositivos de vigilancia de alta tecnología para supervisar los terrenos y mantener lejos a los curiosos. No obstante, no puede detener a los aficionados más ingeniosos, ansiosos por atrapar un momento sin importar las restricciones. Los días en que el entrenamiento era un hecho casual están lejos. El mago del Inter, Helenio Herrera, lo demostró. En una atmósfera de mucho dinero e intensas rivalidades individuales, hay especialistas en todas partes, supervisando el rendimiento y sometiendo a los jugadores a programas cuidadosamente organizados para determinar su condición física. La competencia es a cualquier nivel. La supervivencia a largo plazo depende de cada jugador, de acuerdo con su costo, reputación y compromiso. Una característica principal de la visión del Milan es la manera en que se promociona. Cada aspecto del pasado, presente y futuro del Milan se analiza y examina 12 horas al día, todos los días. Para el aficionado totalmente comprometido es una visión esencial. El Milan es una de las escuadras más importantes y famosas del mundo.
y evidentemente fue la primera en recibir la iniciativa editorial de tener un canal dedicado totalmente a la escuadra. Probablemente la diferencia principal que hay entre el Milan y el Inter es que el Milan es conducido como una empresa, mientras que el Inter es administrado como un equipo de fútbol. Una vez que se entiende que el fútbol se ha convertido en un negocio, es necesario razonar en términos de mercado y ya no en términos deportivos. Comercializar en Italia es un gran negocio. Mientras mayor sea el astro, mayor es la recompensa. Todo lo que lleve un logotipo, una imagen o un motivo del club tiene un precio. Se venden figurillas que representan a los jugadores y que son igualmente codiciadas, al tiempo que los colores de los equipos simbolizan su propio valor social y financiero. Los antiguos símbolos se reciclan y las franjas de los equipos abundan en una gama de colores nuevos. Incluso Barbie ha encontrado un nicho competitivo entre las spin-offs de los clubes. Aunque el tiempo es importante, las leyendas nunca se olvidan mientras nuevos rostros se destacan. Para los patrocinadores, mientras mayor sea el astro, más dramático es el perfil. Y para cada nuevo astro contratado surge otra línea de productos. Hacemos productos para campeones. De esta manera, lo que está en la tienda es el mejor producto para nuestros jugadores. Lo que se ha vuelto muy importante es la creación con un jugador, por ejemplo Ronaldo o Del Piero, y toda una serie de iniciativas publicitarias y comerciales sobre ese jugador. El dinero que recibe no representa tanto las ideas de los hombres. Yo estoy molesto con mi mamá porque hizo que naciera muy pronto. Los honorarios por transferencia han centrado la atención en los agentes, que siguen exigiendo a los clubes sumas que estos apenas pueden pagar. El superastro Ronaldo fue frecuentemente centro de críticas. Sin embargo, cuando era necesario disparar, no había nadie mejor frente a la portería. No somos nosotros los que decidimos cuáles son los límites del mercado. Es una responsabilidad que deben asumir las sociedades y que frecuentemente utilizan los agentes y jugadores para enmascarar sus errores. Esto no es justo. Para el aficionado verdaderamente comprometido, el derbi representa 2 días del año en que puede expresar su respaldo al extremo. Tradicionalmente son considerados como el 12º hombre del equipo, cuyo estímulo constante es a menudo la clave de la victoria. Se requieren medidas desesperadas para silenciarlos. Y eso no es garantía. No existe un derbi sin la participación de los aficionados. Como nuestra sangre y nuestras venas son negras por fuera y rojas por dentro. Para ciertos aficionados es casi más importante ganar el derbi que el campeonato. Aunque pierda el campeonato, basta ganar el derbi. Hace muchos años, el Milan había retrocedido a la Serie B en este estadio, con un equipo de segunda categoría. Atraía a 40.000, 50.000 y 60.000 personas. Esto significa amar sus colores y amar su equipo. Para nosotros como sociedad, especialmente para los jugadores, el apoyo de los aficionados es fundamental. La preparación para el derbi puede requerir varias semanas de debate de grupos y compleja coreografía para crear los llamativos símbolos revelados en el terreno. Presentamos la historia del Milan desde la Edad Media, representada en esas cintas. El domingo pasado mostramos el cohete que va a la luna, queriendo decir que al Milan solo le queda conquistar la luna. Ha conquistado todo. Ambos clubes tienen muchas células que organizan sus propias estrategias y establecen enlaces con otros para formular un frente unido. El club de aficionados RHO del Inter ve cada derbi con el mismo aire de confianza de que la victoria es mera formalidad. Estamos a 2 puntos. El domingo en la noche subiremos. ¡Subiremos! ¡Subiremos! ¡Subiremos!
Las Brigate Rossoneri del Milan son sus seguidores más clamorosos. A través de su líder, Giancarlo Capelli, tienen conexiones dentro del club, en el que pueden coordinar sus actividades de la manera más efectiva y demostrable. Desde hace 35 años frecuento el club de aficionados del Milan. Por ese motivo hay un respeto y también porque lo he sentido en todas partes, en Italia, en Europa y en el mundo. La atención de la prensa italiana en el fútbol, especialmente en el derbi, es mayor que en cualquier parte del mundo. Nada despierta más las pasiones que el adorado calcio de la nación. Y los titulares están diseñados para causar conmoción y provocar las respuestas más emotivas. El análisis imaginario es incesante, al tiempo que un grupo de programas de televisión de especialistas y periódicos rivales da inicio al drama diariamente, mucho antes de que el conflicto comience. La prensa forma parte del fútbol, pero algunas veces quisiera un tipo de información menos parcializada y más equilibrada, pero eso es parte del juego. Así es en el fútbol, en la farándula y en todas partes. El domingo en la tarde comienza para la televisión y la prensa el preludio del próximo partido, que dura 7 días consecutivos. El fútbol en Italia es una guerra. Si eso está mal es otra cosa, pero el fútbol en Italia es una guerra. El desacuerdo es una tradición italiana en el fútbol. Muchos lo consideran como un dios. Para los medios de comunicación, el sexo y el fútbol son la receta perfecta para estimular la audiencia e incrementar la circulación. TV Lombardi puede ser un canal pequeño, pero lo que le falta en tamaño lo tiene ciertamente en debates caldeados. Todos tienen una opinión y los demás quieren rechazarla, independientemente de cuál sea. Los aficionados y los que serían expertos si pudieran, debaten sobre el más mínimo comentario, con la esperanza de encontrar algo que afecte el resultado del partido. El presentador Maurizio Mosca puede irritar al espectador, pero conoce el poder de representar al abogado del diablo en público. Mientras Mosca refleja los extremos, la Gazzetta dello Sport representa la realeza de los medios. Tras casi un siglo de existencia, es considerado como el vocero más autoritario y objetivo del fútbol italiano. Una de las tradiciones italianas en la mañana es comer brioche, tomar cappuccino y leer la Gazzetta dello Sport, en este orden o en orden inverso. En el transcurso de los años, la Gazzetta dello Sport se ha convertido en el punto de referencia de los amantes del deporte. El día del partido comienza temprano, debido a que las expectativas crecen con la salida del sol. Los revendedores están afuera esperando hacer su agosto con un juego que todos en Milán quieren ver. Convoyes de policías llegan preparados para resolver cualquier incidente. La asistencia récord es de más de 100.000 personas, pero desde la última reestructuración para la Copa Mundial de 1990 se estableció en 80.000. Hay numerosos agentes policiales afuera para mantener el orden. Algunos esperan secretamente dar un vistazo al partido. En otros puntos, algunos aficionados probarán cualquier manera de entrar. Los del Milan trabajamos un poco más. Debemos luchar contra su suerte, es todo. La labor más difícil durante el partido la tienen los directores técnicos de ambos equipos y el muy calumniado árbitro. Se toman decisiones que causan efecto en todos y sacan lo peor de algunos, generando el inevitable resultado. Decir quién tiene la razón y quién está equivocado nunca es tan simple. Un error tonto puede conducir no solo a una pérdida de puntos, sino también a una andanada de críticas y en última instancia a una pérdida del cargo. Antes de que los jugadores entren al campo, el estadio pertenece a los aficionados que juegan su propio juego, ridiculizándose y provocándose mutuamente con canciones y otras tácticas que tradicionalmente incitan y ofenden a los rivales. Los directivos de los equipos rivales se preparan como cualquiera, conscientes de lo que la victoria y la derrota significan para ellos. Mientras salen los equipos, los aficionados muestran su lealtad a su manera. Cada uno intenta superar al otro en imagen y escala.
Es también un momento para mostrar los lazos familiares entre los jugadores y los niños. Mientras los directores técnicos se muestran insensibles ante la multitud y los jugadores, algunos revelan una alegría de último minuto para liberar las tensiones del partido que se avecina. Sin embargo, es una alegría momentánea. Desde el inicio comienza la batalla y se cruzan los límites. Es el período de mayor prueba y la venganza pronto se hace efectiva. Ningún lado puede darse el lujo de perder el balón para ira de los aficionados de ambas partes, cuya visión es invariablemente parcializada. Boban es un veterano del Milan y saca provecho de la tensa atmósfera. Es también, gracias a su habilidad, un blanco principal. El uruguayo Recoba se abre paso y observa cómo su tiro es desviado por el portero. Luego se convierte en blanco de insultos de la barra del Milan. Una presión constante por parte del Inter hace desviar el tiro de Zanetti, al tiempo que Zaccheroni se irrita por la leve marcación del Milan. Un avance de Serginho parece prometedor, pero pierde el control. El Inter presiona al Milan con un buen fútbol de ataque. Un error del portero Abbiati da la ventaja al Inter. Recoba da un pase a Zamorano, quien aprovecha la oportunidad para consternación de los aficionados del Milan y deleite del Inter. Zamorano está exaltado. Zaccheroni está pálido. Como lo muestra la repetición, Recoba superó la trampa de la posición adelantada para colocarle el balón a Zamorano. En la segunda mitad, un tiro de Zamorano es bloqueado por Abbiati. Seedorf pasa el balón a Recoba, cuyo tiro golpea el poste. Mientras Lippi permanece calmado, Zaccheroni está fuera de sí. Cahué comete una falta flagrante contra Boban. Los ánimos se caldean al tiempo que Boban cobra venganza para ira de los jugadores del Inter esta vez. Mientras Boban recibe gestos de apoyo, Cahué revela que es más un actor que una víctima. Los aficionados del Milan reprochan el engaño, pero sienten que este no es su día al ver que Seedorf pasa la pelota a Di Biagio, quien anota con un grandioso tiro. Los aficionados del Inter están llenos de alegría, mientras que los del Milan están silenciosos. Zaccheroni se resigna a la derrota. Sin embargo, el tiro de Di Biagio fue un gol que merece dar la victoria a cualquier equipo. Di Biagio saborea el momento, mientras Lippi no revela nada. Zanetti busca el tercer tanto, pero es obstaculizado por una defensiva desesperada. El tiro de Boban se aleja demasiado del arco, para su decepción y la del ejecutivo del Milan. A poco tiempo del final, el árbitro pita un tiro penal a favor del Milan. Todos los ojos están sobre Shevchenko, quien perfora el arco con facilidad. Sin embargo, Zaccheroni sabe que eso es demasiado poco y demasiado tarde. El afán de Gattuso no es suficiente para detener el pitazo final. Un feliz Zanetti muestra su aprecio por el papel que han desempeñado los aficionados, mientras que los jugadores del Milan solo reflejan lo que pudo haber sido. Todos adoran a un ganador, pero no hay garantías en el fútbol. Solo podemos opinar sobre lo que fue. El legado de Mazzola y Rivera simboliza perfectamente por qué el derbi genera tal emoción. Sin embargo, ¿qué pasaría si no existiera el fútbol? Creo que sería un desastre para la economía familiar y la política. Milán sin el fútbol no existiría, no sería más Milán. Pensar en Italia sin fútbol es un poco difícil. Si no existiera el fútbol, deberíamos inventarlo. Lo que para los italianos sería reinventar la rueda. Nada podría cautivar su corazón de manera tan dramática. Donde el espectáculo del derbi crea su propia fantasía para los aficionados.